Ok, una vez más, buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Como les decía, vamos a comenzar ya con la sesión. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quiénes vieron los videos que estaban asignados para este día? Acuérdense levantar el pulgar o la mano. Ok, excelente. Excelente, jóvenes. Me alegra que los hayan revisado. La semana pasada les dije que esta iba a ser la última sesión. Ahora bien, estaba viendo que el examen de ustedes va a ser el 22 de septiembre. Levanten el pulgar si eso es así. Confírmenme si tengo bien el dato. Ok. No, la de nosotros es el 30, o al menos en el correo que nos mandaron Ah, era 30 de septiembre. ok, perfecto. Gracias, Daniela. Bueno, el punto es que es a finales de septiembre, es decir, que todavía les queda un mes para estudiar. Ahora, como les decía, este día yo voy a terminar con el contenido, pero quería saber si algunos estarían interesados en tener otra sesión a la mitad de septiembre para que tengamos un repaso de la guía de estudios. La guía de estudios que les entregan cuando han entregado ya la solicitud. Sí, ok. Veo ahí un par de manos. Si están interesados, podríamos hacer eso. El punto es que la mayor cantidad de gente posible se una, ¿verdad? Excelente. Pues creo que vamos a hacer eso. Les voy a pasar eh, una fecha más concreta pronto, todavía no, porque todavía nos queda como alrededor de un mes, así que tenemos tiempo. Y mi intención es que en esa sesión ustedes hayan revisado la mayor cantidad posible de ejercicios de la guía de estudios. Entonces vamos a definirlo después porque yo la otra semana no voy a tener chance, así que lo discutimos después. Pero para aquellos que levantaron la mano, sí espero, jóvenes, que todos asuman el compromiso que implica revisar la guía de estudios. Si todo el mundo la revisa, creo yo que esa sesión va a ser mucho más beneficiosa. Y también la quiero poner para que no haya tanto tiempo muerto entre el final de las clases y el examen, porque yo sé que ustedes pasan ocupados. O sea, si no hacen ejercicios no es porque estén no haciendo nada, sino que yo sé que están ocupados, pero es importante dedicar tiempo a repasar. Así que hablaremos de eso en los próximos días. Pero ahora vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Eh, Pulgar arriba cuando puedan ver la pantalla de Word. Perfecto. Denme un segundo para organizarme acá. Excelente. Ok, entonces, vamos a empezar con este, que había quedado de tarea la semana pasada y ahí les bromeaba diciendo que les iba a dar un punto a los que lo resolvieran. Obviamente yo no tengo ningún poder para dar puntos sobre el examen de admisión, pero pulgar arriba si alguien lo logró resolver. Ok, ok. Alexander lo resolvió. Para el resto, les reformulo la pregunta. Más que resolverlo, ¿quiénes lo intentaron? Es decir, dedicaron algunos minutos a tratar de identificar la respuesta. Ok, ok, excelente, jóvenes. Eso es lo que quería para empezar a resolverlo ya en este momento, sabiendo que algunos ya le dieron cabeza. Así que empecemos. A ver, voy a hacer un poquito más grande la imagen y vean, la pregunta que nos están planteando es encontrar el valor de la suma de x, y, z, v y w, que son los valores de ángulos que están aquí marcados. Son estos dos de este triángulo, estos dos de este otro triángulo. Y vean, para x no está dentro de ninguno de los tres triángulos, sino que es un tipo de ángulo al que yo no lo mencioné en los videos, pero se le llama, y sé que lo han visto en sus clases de geometría, externos, ¿sí? Los ángulos internos, y de eso pueden tomar nota porque de nuevo no lo mencioné en ninguno de los videos, los triángulos tienen ángulos internos, y ustedes saben que los internos tienen la regla de que siempre van a sumar 180. Pero aparte de los internos, los triángulos también pueden tener ángulos externos. ¿Cómo vamos a definir un ángulo externo? Es el ángulo que existe entre un lado cualquiera y la prolongación de otro de sus lados.
sería este X un ejemplo. Ahora, ¿puede haber otros que salgan de este mismo vértice? Sí. ¿Qué pasa si en lugar de haber prolongado este lado, hubiera prolongado este otro? Lo que habría pasado es que ahora la X se habría volteado, como que se habría reflejado, como si de un espejo se tratara. Y ustedes saben que por ángulos opuestos por el vértice tendría el mismo valor. Pero eso, entonces X se llama ángulo externo. Ahora, entiendo que Alexander lo resolvió, pero bueno, Alexander, contame no el valor al que llegaste, ni todo el procedimiento, sino cómo empezaste, cuál fue la forma en la que te acercaste al ejercicio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho, Alexander. Excelente. Bueno, yo lo planteé de la siguiente manera. Pensé que este era una figura que nos iba a dar 180 grados. Entonces lo planteé de esa manera y el ser 3, por así decirlo, iban a, iba a tener tres valores de 180. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, recordé lo que vimos con respecto a las propiedades del método de suplementario, que nos dice Ujú. que 180 grados van a ser menor al ángulo. Y en este caso, al ser una suma, se tenía que invertir, por así decirlo, para que estuvieran en conjunto y pasar a un sistema de ecuaciones para poder resolverlo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, ok. Gracias, Alexander. Sí, hay diferentes formas de aproximarse al problema. Plantear un sistema de ecuaciones me parece sensato y el método que les voy a explicar se parece a eso, es básicamente lo mismo. Así que empecemos. Primero, me voy a llevar la figura aquí donde podemos dibujarle cosas encima. Eh, y a ver, primera cosa que quiero que quede clara, nos están pidiendo una suma, ojo, no me están pidiendo cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, V y W por separado, sino todo junto. De hecho, y eso se los adelanto, si nos hubieran pedido los valores individuales, eso es imposible. Si les dan esta figura y les dicen cuánto vale la X sola o la Z sola, eso es imposible. La única forma a la que podemos llegar es, como lo he planteado acá, como una suma. Este ejercicio también me lo inventé yo. De hecho, este me lo robé a mí mismo de cuando daba clases en la ESEN para la materia de primer año donde se cubre geometría. Les puse este ejercicio en un examen a mis estudiantes, así que no se sientan mal si no lo pudieron resolver, porque sí requiere ver ciertas propiedades. Así que sí, algo como esto creería yo que está un poquito elevado para el nivel del examen de admisión. Pero de nuevo, prefiero que se asusten aquí conmigo que en el examen, para que cuando ya lleguen al examen todo se sienta fácil. Así que, a ver, empecemos marcando algunas relaciones en este triángulo. Primera cosa es que aquí yo tengo V y W. Si yo quisiera nombrar este tercer ángulo interno de ese triángulo, ¿cómo se llamaría o cuánto valdría este que he puesto en color rojo? Según yo, es isósceles. No lo sabemos, Daniel. Oh, Podría ser, pero no lo sabemos. sí, es cierto, Ajá. es cierto. Por eso es que cada vez que yo lo intentaba me daba un resultado diferente. Ah, ok, sí. Entonces, no podemos asumir eso. No hay nada acá que me garantice que eso es un isósceles o un equilátero o un escaleno. Simplemente no lo sé. ¿De qué otra manera puedo nombrar ese ángulo en color rojo si ya tengo dos valores de los otros ángulos internos? 180 grados menos W menos V. Exactamente, gracias Luis. Sabemos que los ángulos internos tienen que sumar 180. Entonces, si yo ya tengo dos, estamos de acuerdo en que puedo llamar a este, vamos a hacer un poco más pequeña la letra, puedo llamar a ese 180 menos V menos W. ¿Por qué? Porque sabemos que ese ángulo que he marcado en rojo, independientemente de lo que valga exactamente, sé que algo se tiene que cumplir y es que tiene que ser suplementario a los otros dos. ¿Sí? Entonces, si ya tengo uno que se llama V y uno que se llama W, el tercero va a ser 180 menos esos dos valores.
Pulgar arriba si eso queda claro. Ok, perfecto. Ahora, Licenciado, sí, decime, Abner. me lo podría volver a explicar, es que eso no lo entendí mucho. Ok, dale. Les decía, si ya tengo dos ángulos, el tercero es el suplemento de esos dos, lo que haga falta. Imagínate que yo te digo que en lugar de V y W tengo valores. Uno es 40 y el otro es 60. Si uno es 40 y el otro es 60, ya sabes que ellos dos suman 100 y sabes que el tercero a fuerza tiene que ser lo que falta para 180. 180 menos 40 menos 60 te daría el 80, que sería el tercer valor. ¿Queda más claro ahora? Ahora sí, gracias. Chivo. Ahora les pregunto, si ese se llama así y tiene ese valor de 180 menos V menos W, ¿qué pasa con ese? ¿Cuánto va a valer? Lo mismo. Lo mismo, exactamente, Luis. Sabemos que son iguales, ¿por qué? Por opuestos por el vértice. Ahora, siguiendo la misma lógica para este otro ángulo de acá, sabemos que estos dos van a ser iguales. Les pregunto, ¿cómo se van a llamar estos dos? Va a ser 180 menos Y menos Z. Pulgar arriba si estamos de acuerdo con eso. Ok, ok. Entonces, vean, ya conocemos estos dos. Y ahora, por último, en un tercer color, les pregunto, ¿cuánto mide este de acá? Sería 180 menos X. Exactamente, Hazel, es 180 menos X. ¿Por qué? Porque ese ángulo tiene que ser suplementario, sí de los otros dos que están en rojo y en verde, pero también del que tiene a la par, porque al estar sobre una sola línea recta, sabemos que esos dos a fuerza tienen que sumar 180. Todos los ángulos, sean dos, tres o la cantidad que sea, que estén sobre una línea recta, sabemos que van a ser suplementarios. Entonces aquí yo tendría 180 menos X. Perfecto. Entonces, de momento tengo esos tres valores. Ahora nos vamos a regresar. Paulo, decime. Yo tengo una duda. ¿Por qué Sí, dale. si en el color rojo y el color verde suman 360, verdad? Entonces, este tercer ángulo estaría sumando más de los 360. Entonces, no sé, no me queda muy claro esto. Sé que, ajá, por la recta, o sea, es suplemento de X. O sea, sí, pero Ojo, ojo. Ya entendí lo que me estás diciendo. Lo que Paulo menciona es que tanto el rojo como el verde tienen al 180 dentro. Entonces, si los pongo juntos, ya ahí ya llegué a 360 y me estoy pasando. Entonces, el azul no podría tener otro 180 porque ahí lo hago todavía más grande y llego a, ¿cuánto es 180 por 3? 540. Pero ojo, este rojo y este verde tienen el 180 en la forma en la que lo he escrito, pero no valen 180 porque les estoy restando estos valores. Y a eso vamos, a establecer la relación de los tres colores. Espero que con esto ya quede más claro. Vean, acá tengo las mismas cosas y ahí he coloreado en color celeste el triángulo de abajo, que es a lo que hacía referencia Paulo, fijarnos en ese triángulo y ver la relación de los tres colores juntos. Sabemos que los tres tienen que sumar 180, así que lo vamos a escribir de esa manera. A ver, va a quedar como el rojo es 180 menos V menos W, más el verde que es 180 menos Y menos Z, más el azul que es 180 menos X, y todo eso junto debe sumar 180. Vamos a hacer esto más pequeño para que quede en una sola línea. Eh, Así quedaría. Primera cosa, pulgar arriba si se entiende ese planteamiento. Porque Ok. es que tiene que ser igual a 180.
Como habíamos dicho, Hazel, en los videos, siempre, para cualquier ángulo que tengas, los ángulos internos tienen que sumar 180. Y acá lo que estoy estableciendo es para este triángulo celeste, porque tiene tres valores, el rojo, el verde y el azul. Entonces pongo los tres sumando y va a ser 180. Ya, gracias. Ok, Paulo, habías levantado la mano. Sí, pero tenía la misma pregunta que ella, pero ya está. Gracias. Ok, ok, perfecto. A ver, entonces, de entrada se ve complicado porque es una sola ecuación. Daniel, decime. Ya me quedó más claro porque, digamos, al tener la recta y pasarle la línea para sacar dos ángulos, se hacen complementarios, ¿verdad? De 180. Suplementarios. Suplementarios, perdón, de ciento Exacto. ochenta Entonces, digamos, aunque tengamos solo la recta, si le pasamos la línea para sacar los ángulos, podemos decir que el ángulo externo es parte de otro triángulo. Podríamos decir eso, pero, Imagínate, ajá, podríamos pensar eso, pero prefiero plantearlo así de que es suplementario por estar sobre la línea recta. ok, Porque el externo podríamos prolongar otros lados y agregar lados para que se vuelva un triángulo, pero la razón de que el azul sea 180 menos X es porque están sobre la misma línea. A ver, entonces, ahora deshagámonos de los paréntesis. Lo que vamos a tener va a ser 180 más 180, voy a dejar los números agrupados, más 180 y luego van todas las letras. Menos V, menos W, menos Y, menos Z, menos X, igual a 180. Fíjense que solo he quitado paréntesis y reordenado, no he hecho nada más. Y como antes de cada paréntesis hay un más, ni siquiera se cambian signos. Está el 180 tres veces positivo y luego las 5 letras negativas. Es lo único que he hecho, quitar paréntesis y reordenar. Ahora, la semana pasada o en alguna de las semanas yo les decía que siempre que tengamos la misma expresión, la misma letra, el mismo número, a ambos lados con el mismo signo, podemos pretender que dejan de estar, se cancelan entre sí. Entonces, vean, me cancelo, me quito un 180 de la izquierda y el 180 de la derecha. Podemos imaginar que paso uno al otro lado con el signo cambiado y se cancelan. Me quedan entonces solo dos veces el 180, eso es 360. Y ahora tengo todas las letras negativas, pero ¿qué pasa si todas juntas se van para la derecha? Se van a volver todas positivas y lo que voy a tener es X más Y más Z más V más W. Y esa era la pregunta que me estaban haciendo. La suma de las 5 letras. Pulgar arriba si se entiende, jóvenes. Ok, Daniel, decime. no era pulgar arriba, perdón. Ok, ok. Abigail puso cara de sorprendida. Yo sé que este ejercicio tiene ese efecto de que es como, no tengo ni idea cómo abordarlo. Una vez me lo explican, es como, estaba lograble y tiene sentido. De nuevo, como les decía, este ejercicio es parte de un examen parcial que le pasé a alumnos hace un par de años. Así que sí, estaba un poquito complicado llegar a esto, pero espero que se haya comprendido. Una vez más, Pablo, decime. Y eso así queda. O sea, sí, sin más. Sí, sí, porque eso era lo que yo estaba preguntando acá, por eso lo pregunté. ¿Cuánto es la suma de X más Y más Z más V más W? ¿Y esa Y es la ya, respuesta? Oh. sí, esa es la respuesta. Ahora entiendo. Gracias. Ok. Yo sé que es de ese tipo de ejercicios que es como, ok, se siente como trampa, pero no es trampa. Todo lo que hemos hecho acá son las reglas que ya conocemos. Y lo que iba a decir antes era que este ejercicio me recuerda a uno que vimos la semana pasada. Acá está todo lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de este problema? Donde me preguntaban esta abertura, que era la suma de X más Y, de acuerdo a cómo los nombramos. Y yo les decía ese día que X y Y individuales es imposible saberlo. Pues lo mismo pasa acá.
X, Y, Z, V y W, es imposible calcularlos de manera individual porque no hay ningún dato, no hay ningún número. Yo sé que eso es lo que inicialmente intimida, que no haya ningún número. Ya te doy la palabra, Daniel. Pero, como les decía, es un ejercicio que se puede resolver únicamente cuando la pregunta es la suma global, igual que el de la semana pasada. Decime, Daniel. Sí, ya me acordé. En ese ejercicio usted había dicho de que si resolverlo era imposible, por lo menos la respuesta podría ser dar con la ecuación que nos puede dar la respuesta. Exactamente, exactamente, Daniel. A eso quiero que lleguemos. Yo sé que en nuestras formaciones de matemáticas no siempre se nos enseña a plantear las cosas en términos generales. Siempre la intención inmediata es, quiero encontrar el valor de cada variable por separado y cuando las tenga las sumo todas. Y hay problemas que no se pueden resolver de esa manera. Como dice Daniel, mi intención es que en la medida de lo posible, cada vez que les hablen de un problema de esta naturaleza, ustedes piensen en términos generales. ¿Qué significa términos generales? Usando álgebra, usando letras. Aunque no haya un número que seguir, plantear una ecuación siempre nos clarifica las cosas. Y Alexander pone, una vez entendemos el ejercicio, lo vemos hasta bonito, concuerdo. Es un ejercicio que me gusta mucho. Eh, no sé si hay más preguntas, comentarios, quejas, reclamos por este ejercicio. ¿Todo bien? Pulgar arriba si no hay preguntas. Ok, excelente. Continuamos entonces. Así que nadie se ganó el punto, jóvenes. A ver, seguimos. Para los que ya revisaron el problema, el video, perdón, de los triángulos, recordarán que uno de los temas que discutí es el de la desigualdad triangular. Ese es el que se va a necesitar acá. Antes de que lo intenten resolver, quiero que alguien me explique qué es la desigualdad triangular en sus propias palabras, lo que recuerden. Yo ya me acabo de acordar de algo, Dale, decime. donde si teníamos un triángulo de lado 3 4 5 nos iba a dar un triángulo rectángulo de cualquier Ujú. forma, de cualquier lado, volteado, de revés a cabeza, pero que para que un triángulo sea triángulo se tiene que tener esa proporción de, Eh, de ujú. que sus dos catetos se sumen más que uno de los lados. Exactamente. Sí, Y a ver. que, de hecho, Ajá, me perdón. dio risa una vez que decía triángulos en contra de la desigualdad triangular. Ah, sí, 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 ahí fue que les agregué ese meme, ese chiste de los triángulos contra la desigualdad triangular. Y sí, en ese video, como también hablaba de Pitágoras y les comentaba del pitagórico básico, como yo le digo, el 3 4 5, creo que lo usé en ese video para ejemplificar lo de la desigualdad triangular. Y sí, es cierto que el 3 4 5 lo volteen como lo volteen, saben que siempre van a tener un rectángulo y cumple con desigualdad triangular como el resto de triángulos la van a cumplir, pero quiero que reconozca el concepto más amplio. Con desigualdad triangular, lo que yo explicaba era que los lados tienen que mantener ciertas relaciones y la desigualdad triangular establece que una de esas relaciones es que la suma de dos lados cualesquiera tiene que ser mayor que el tercer lado, que como dijo Daniel, un ejemplo es el pitagórico básico de 3 4 5. Si ustedes suman 3 con 4, va a dar más que 5, va a dar 7. Si suman 4 con 5, da más que 3. Y si suman 3 con 5, da más que 4. Cualquier par que agarren, al sumarlos, va a dar más que el tercero. Pero no solo aplica a los rectángulos, aplica a todos los triángulos. Y la lógica es esa. Agarro dos lados cualesquiera y al sumarlos me tiene que dar más que el tercero. Y no me acuerdo si en el video yo lo mencionaba, pero la forma en la que a mí me gusta pensar en esa desigualdad es imaginándome que me están dando
tres, qué sé yo, palitos, lápices, cualquier cosa que simule lados y que me pidan armar un triángulo. Hay ciertos conjuntos de, o ciertas triadas de valores que si yo se las doy es imposible formar un triángulo. Imagínense que les doy una, de nuevo, un lápiz, una pajilla, un lo que sea de 10 centímetros y luego les doy, exagerémoslo mucho, dos de 1 centímetro cada uno. Tienen el de 10 y luego tienen dos de uno. No pueden hacer ni que se topen esos dos lados chiquitos. Esos tres valores violan la desigualdad triangular y por lo tanto no pueden corresponder a los lados de un triángulo. Esa es la idea. Ya habiendo dicho eso, vean el problema. Nos están diciendo que uno de los lados de un triángulo escaleno mide 7 milímetros. ¿Cuáles de las siguientes opciones podrían corresponder con los lados faltantes? Habiendo dicho lo dicho, y si quieren escribir, pueden escribir, les voy a lanzar la encuesta para que voten entre esas cuatro opciones. Ok, estamos casi sobre la marca de los 2 minutos, así que si alguien falta de votar puede hacerlo. Bueno, la gran mayoría ya votó. Vamos a detener aquí la encuesta. Perfecto, votó la totalidad. Toditos votaron, excelente. Ok, antes de mostrarles los resultados, pregunto, ¿cómo creen que se ven los resultados? ¿Quién me dice cómo cree que votaron en conjunto? Hay una elección que tiene la gran mayoría de votos, pero todas tienen por lo menos un voto y les quiero mostrar. Vemos que el literal A es el que ganó, pero de nuevo todas las demás tienen por lo menos un voto. ¿Quién me quiere justificar su respuesta? Decime, Yami. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como habíamos dicho que la suma de sus dos lados tenía que ser mayor al tercero. Y la única que da es 6 y 8 porque digamos 6 más 7 da 13 y es mayor a 8, 6 más 8 es 14, da más que 7. Y las demás no dan porque digamos que la B va a quedar muy así, digamos porque 7 más 7, o sea, sí, pero no. Ok, Y en la C es 5 más 7 va a dar cabal que 12. Entonces es mejor que se pase la mejor sería la A. Y en la D es imposible, no se va a topar. exactamente. Gracias, Yami. Daniel, decime.
Un dato muy importante es que el triángulo es escaleno. Perfecto, gracias Daniel. Así es. Lo que han dicho ambos, Yami y Daniel, es correcto y son justamente las dos piezas de información que necesitamos para resolver. Lo que hizo Yami con los literales C y D es exactamente la forma en la que ustedes tienen que abordar los problemas de opción múltiple. Ver las opciones y descartar. Lo que hizo ella con C y D fue descartar siguiendo la lógica de la que hablábamos, que con el C 5 más 7 da exactamente 12. ¿Qué significa eso? Volviendo a este ejemplo de que les doy 3 palitos con esas medidas, ustedes tienen el de 12 como base y luego tienen uno de 5 y uno de 7 y cuando quieran formar el triángulo, sí se van a tocar, pero como miden exactamente, suman exactamente la medida del otro, es como que se tocan y caen, se vuelven dos líneas, una encima de la otra, ahí no hay área, ahí no hay un triángulo. Entonces, por eso es que la desigualdad triangular dice que la suma de los dos lados tiene que ser no mayor o igual, sino necesariamente mayor que el tercero. Así que ahí descartamos el C. Y el D es el más descartable de todos, porque tenemos 2 y 7 que suman 9, menos que el 10. Ahí sí se está violando en toda flagrancia la desigualdad triangular. Ahora, la forma para descartar B, ya me decía, queda así, pero no tan así. Y la forma en la que podemos descartar B es lo que decía Daniel, que el ejercicio me está diciendo que el triángulo es escaleno. Porque vean, ¿qué pasa si yo no digo que es escaleno? Si quito la palabra escaleno de la indicación, A y B son válidas. Porque 7, 7, 7 es un triángulo posible, es un triángulo equilátero, los equiláteros existen. Si yo les doy 3 palitos de la misma medida, siempre van a formar el mismo triángulo equilátero más grande o más pequeño, con otras dimensiones, pero siempre va a ser equilátero y siempre va a existir. Entonces, si yo quito la palabra escaleno, A y B son válidos, pero con el hecho de que diga escaleno, me permite descartar B y quedarme con el literal A. El literal A es la respuesta correcta. Eh, Daniel, ¿tenías otra pregunta o quedó el simbolito de la mano? Quedó el simbolito. Ah, Ah, ok. ya lo sé. Entendido. Para el resto, pulgar arriba si se entiende por qué la respuesta correcta es el literal A. Excelente. Perfecto, jóvenes. Continuamos. Vean este de acá. De nuevo, es un problema que me robé de mis exámenes. Aquí les pongo que vale 6 puntos, así que si lo resuelven se van a ganar 6 puntos. Eh, A ver, me está diciendo, si el cuadrado ABC, este de aquí, tiene área de 16 centímetros cuadrados y, ¿cómo se lee esto que he escrito acá? ¿Cómo se leen esos dos palitos verticales? Llame. Yo, No, Dale, Llame. no estoy segura, pero creo que la línea ED es paralela a la línea FB. Exacto. Paulo, ¿ibas a decir algo diferente a eso? no, exactamente lo mismo. Ok, ok. Efectivamente, estamos diciendo que ED es paralela a FB. ¿Cuál es ED? Es esta gran diagonal de acá y FB es esta otra diagonal de acá. Imagínense que FB ustedes lo prolongan más, que alargan los lados, se ve claramente que son dos diagonales que son paralelas, que tienen la misma inclinación. Entonces me están diciendo que esas dos diagonales son paralelas entre sí. Y la pregunta es, ¿cuánto mide FB? FB es esta diagonal de acá. Esa es la que me están pidiendo. Y la única información que tengo es que el área del cuadrado es de 16 centímetros cuadrados y que este lado de acá mide 8. Y luego, de nuevo, esto lo pongo en el examen porque el examen es un examen normal donde me tienen que dejar procedimiento. Pongo que asumir semejanza o congruencia, que es un tema que se discute en el video, se tiene que justificar. Algo como esto no se los van a pedir en el examen porque les van a poner opción múltiple. Pero sí es importante que, aunque no me lo dejen por escrito ahorita, ustedes entiendan que si me dicen
tal cosa es semejante o congruente con tal otra cosa, que ustedes entiendan por qué. Así que este ejercicio es un poquito largo, así que para este les voy a dar un ratito. No espero, si alguien lo resuelve, perfecto, pero más que alguien me lo resuelva y me diga la respuesta es tanto, quiero que lo analicen, que lo entiendan y que lo piensen para que cuando yo lo explique, todo el mundo me siga el paso. Así que véanlo, analícenlo, piénsenlo, escriban lo que deban escribir, intenten resolverlo, pero lo vamos a resolver juntos en un par de minutos. Así que véanlo, lo voy a hacer un poquito más grande y empiecen a pensar cómo lo abordarían. Ok, como les decía, lo vamos a resolver juntos porque tiene varios pasos y quiero que todo el mundo entienda el orden de pasos. Lo que me interesaba con esta par de minutitos era que lo vieran, que lo entendieran y empezaran a pensar en abordajes. Fernando, ¿nos querés contar cómo lo planteaste o cuál fue tu primera idea? Mi idea principal fue de que al ser semejantes, o sea, yo lo interpreté como que eran semejantes por cómo lo planteaba el ejercicio. Entonces, si ya que el cuadrado mide 16 centímetros cuadrados, cada lado mide 4 centímetros. Y como AB es lo mismo que el lado EA, digamos, y es la mitad, la relación ¿cómo se llama? De AD y AF tiene que ser la mitad también. Entonces, AF sería 2, AB sería 4, y ya de ahí usé Pitágoras y calculé FB. Perfecto, excelente, Fernando. Daniel, Algo dijo Fernando, algo dijo ese chico que hizo que se me iluminara el cerebro, profe. Bueno, Lee, están opuestos por el vértice. Entonces, como tiene el área del cuadrado principal, que son 16 al cuadrado, le podríamos sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Que es 4. Entonces exactamente. podemos sacar Pitágoras y calcular esa base por altura y calcular con Pitágoras. Y eso justo ahora se me acaba de ocurrir. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, y justamente de eso se trata, ¿verdad? Que cuando alguien menciona su planteamiento, eso ayuda al resto. Excelente, Fernando, y qué bueno que
eso te dio ideas, Daniel. Luis, ¿nos querés compartir si tu procedimiento fue, tu planteamiento fue igual que el de Fernando o planteaste algo diferente? Sí, fue similar, pero yo saqué ¿cómo se llama? La hipotenusa de D Ujú. y de ahí lo dividí entre dos porque seguía, ¿cómo se llama? La proporción. Ok, excelente, perfecto, Luis. Hazel, decime. Sí, yo llegué a una respuesta numérica, pero bueno, el planteamiento, como todos los estaba diciendo, yo lo asimilé con lo que es el teorema de Tales. Si no estoy mal, creo que ese es el teorema. Entonces, empecé a completar y con el cuadrado puedo obtener que con Pitágoras, lo siento, con que de E a D eso me vale 10. Entonces, esa, ay, ¿cómo se dice? Razón me parece. Voy a Ajá. crear con las razones, voy a crear proporciones y los voy a igualar las dos proporciones de E a D sobre 8. Tendría que ser igual o proporcional, ahí estoy medio confundida, a F al, a la paralelo de B, no sé si está correcto así, de FB sobre Ujú. el 4 que es pues la base de ese triángulo AFB. Y de ahí solo pues opero y me da un resultado numérico de 5. Ok, perfecto, Hazel. El valor numérico tiene un pequeño problema, pero el planteamiento es correcto. Y el teorema de Tales, si te soy honesto, no me acuerdo muy bien del teorema de Tales, creo que no lo he escuchado desde hace muchos años, pero recuerdo que tiene que ver con proporciones al interior de los triángulos y es efectivamente lo que estamos haciendo acá. Tanto Luis como Fernando y Hazel, los tres asumieron que las razones o que la proporción entre cierto par de valores tiene que ser igual entre los dos triángulos. En otras palabras, los tres han asumido que los dos triángulos que estamos viendo en la figura son semejantes. Como les digo, esta indicación de asumir semejanza o congruencia debe justificarse. Yo sé que aquí no tiene sentido que se las pida porque no me van a dar nada por escrito, pero en el examen que era para mis estudiantes yo se los ponía porque eso valía puntos. O sea, no podemos decir, ah, son semejantes porque quiero que sean semejantes, sino que había que demostrarlo. Pero desde el momento en que estoy poniendo eso en la indicación, pues ya estoy sugiriendo que sí son semejantes. Pero para que el tema de semejanza quede claro, vamos ahorita a discutir eso. Vamos a discutir en primer lugar por qué esos dos triángulos son semejantes para que todos tengamos claridad de qué significa y qué condiciones se deben cumplir para la semejanza. Pero el procedimiento que los tres que han hablado me mencionan es el correcto. Así que, a ver, vamos a partir por ahí. Vamos a borrar esto. Y, a ver, tenemos esto de acá. Y lo que estoy diciendo es que este triángulo de acá y este triángulo de acá, el grande y el chiquito, son semejantes. Así que partamos hablando de eso. ¿Qué es semejanza? ¿Quién me explica qué es semejanza? ¿Alguno de Según, los que asumieron semejanza? Daniel, decime. bueno, yo lo he interpretado como semejanza, como, aunque sean diferentes, son iguales, pero, o sea, son diferentes. Digamos, es como, yo lo interpreté así, ¿no? Como cada humano es diferente como persona, pero a simple vista podríamos tener las mismas cosas y ser iguales. Ok, ok. Ajá. Entiendo por dónde vas, Daniel, pero decir algo como son iguales, pero son diferentes, pero son iguales, no es algo que podamos decir en matemáticas, ¿verdad? Hazel. Creo, ahí se me vienen dos ideas, que al compartir un mismo ángulo los hace semejantes o al compartir una misma recta, por ahí, más o menos por ahí. Pero creo que era más el ángulo. Sí, nos vamos a quedar con el ángulo y por ahí vamos. Paulo, decime. Bueno, yo lo sé así. Eh, yo lo vi que son semejantes porque si voltea el triángulo pequeño FAB, o sea, si le intenta
ponerlo como está el otro, o sea, voltear el triángulo, o sea, buscar el lado, Sí, o sea, así lo planteé yo, o sea, y por eso es que, ajá, semejante, ok, pero era ¿qué es semejanza, verdad? sí, Bueno, es como, ajá, es igualdad, tal cual. Bueno, a mi parecer. ok, ok, gracias, Pablo. Yami, decime. Me recordé de los términos que mencionó, creo que en un video de semejanza y congruencia, porque semejanza es de que es como una foto que la podemos hacer más chiquita en Word. Entonces, semejanza es que sus mismos ángulos, o sea, tienen los mismos ángulos, pero no el mismo tamaño de los lados, porque si tiene el mismo ángulo y mismo tamaño de los lados es congruencia. En cambio, aquí es semejanza porque tienen los mismos ángulos, es decir, es la misma forma, pero más chiquita. Perfecto, excelente, Yami. Así es. Luis, decime. Según yo eran semejantes porque comparten la pendiente. Ok, ok. Sí, o sea, el hecho de que sean paralelas y tengan la misma pendiente y que estén conectadas por un cuadrado es lo que permitiría decir lo que acabas de decir, que dado que están conectadas por un cuadrado con ángulos de 90, el hecho de que las pendientes sean iguales y por lo tanto sean paralelas tiene como consecuencia final que sean semejantes. Sí es así, pero para que el resto del grupo entienda el planteamiento, nos vamos a ir por lo que decía Yami. Antes de hablar de las condiciones que garantizan semejanza, que eso lo mencionó por primera vez, creo que Hazel, con lo de los ángulos. Antes de eso, me interesa que se entienda qué es semejanza y nos vamos a ir por la definición que yo mencionaba en el video y que Yami acaba de explicarnos, que la congruencia es igualdad. Cuando yo digo que dos triángulos son congruentes, es que son perfectamente iguales, que puedo recortar ambos, poner uno encima del otro y van a coincidir a la perfección. La semejanza es un poco diferente. La semejanza, y yo así lo manejaba en el video, es que aunque no tengan el mismo tamaño, tienen la misma forma, ¿sí? La congruencia, como acabo de decir, que es igualdad a la perfección, sería la combinación de dos, que tengan la misma forma y el mismo tamaño. Por eso digo que poner uno encima del otro haría que coincidan, porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Los semejantes tienen solo la misma forma. Que el ejemplo que daba Yami es uno que yo di en el video y creo que acá se los puedo mostrar. A ver, con esta imagen, con la imagen del ejercicio, estamos de acuerdo en que es diferente que yo la altere de esta forma, ahí estoy perdiendo la forma, estoy perdiendo las proporciones. Eso de ahí ya no tiene la misma forma que tenía originalmente, pero si yo lo que hago es esto de acá, más o menos, lo que hice fue mantener la proporción, ¿sí? La proporción entre la base y la altura de ese rectángulo que es el ejercicio se está intentando mantener acá. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de semejanza, que la forma se mantenga. Ahora sí, ¿cómo garantizamos semejanza? ¿Cómo evaluamos que dos triángulos son o no semejantes? Ahí nos vamos a ir con lo que dijo Hazel, que son los ángulos. Para garantizar semejanza, yo en el video explicaba que la semejanza tiene dos consecuencias. Uno es que los tres ángulos de los dos triángulos van a ser iguales y el otro es que las proporciones de los lados se van a mantener. Ahora bien, estas dos cosas entre sí, la relación que tienen es mutua. Que yo verifique que los ángulos son iguales tiene como consecuencia que las proporciones se mantienen, pero también funciona al revés. Si yo garantizo que las proporciones se mantienen, entonces puedo estar seguro que los ángulos van a ser iguales. Como les explicaba en otro ejercicio en alguna sesión anterior, en matemáticas hay algunas cosas que funcionan de manera bidireccional. Lo explicábamos con lo de los ángulos entre paralelas, que yo les decía, si son paralelas, esto se cumple. Y también, si esto se cumple, entonces son paralelas. Pues aquí es similar. La semejanza tiene esas dos condiciones o consecuencias.
que los ángulos son iguales y por lo tanto las proporciones de los lados se mantienen. Acá no tengo todos los lados, entonces no puedo verificar que las proporciones se cumplan. Así que me tengo que ir por la otra vía, verificar que los ángulos sean iguales. Entonces vamos a hacer eso. De nuevo, todo esto es solo para definir que esos dos triángulos son semejantes. Me interesa que se entienda semejanza. Ya la carpintería de llegar al número que es la respuesta, eso va a ser más fácil cuando entendamos esto. Así que empecemos por el par de ángulos fáciles. Este y este. Daniel lo dijo, son opuestos por el vértice, entonces son iguales. No hay problema que esté usando el mismo color. Vamos a decir que este de acá es igual que este de acá. ¿Cuánto miden? No me lo están diciendo, pero yo puedo saberlo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que sé que este cuadrilátero que estoy viendo es un cuadrado, yo sé que todos sus ángulos miden 90. Ese de ahí mide 90, ese de ahí mide 90, ese también y ese también. Por lo tanto, los que estoy poniendo aquí en color verde que le pertenecen a los triángulos también van a medir 90. Así que estos dos son iguales. Perfecto, ya establecí la igualdad de dos de los ángulos. Ahora vamos a usar otro color. Tengo que verificar que el otro par de ángulos sean iguales. Así que, ¿cómo hacemos eso? Aquí es donde se vuelve útil esto de acá, que me digan que esos dos tramos son paralelos. ¿Por qué? Imagínense que yo hago lo siguiente, que voy a prolongar este lado de acá. Entonces, me están diciendo que las dos diagonales son paralelas entre sí. Ahora les pido que se fijen en lo siguiente. Si yo establezco este ángulo de acá, que no sé cuánto vale, ese sí no puedo saberlo, les pregunto, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? En otras palabras, ¿esos dos que he puesto en rojo son iguales, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a mí se me olvidan los términos que se usan con los ángulos entre paralelas, creo que son alternos internos, pero son iguales por esa razón, porque las dos diagonales son iguales y aquí la línea horizontal que estamos viendo vendría a ser la que en la clase pasada yo les decía que corto las dos paralelas. Esa línea está cortando dos paralelas. Entonces, este ángulo de acá y este de acá van a ser iguales. Hay que voltear un poco la cabeza para acordarse de cómo se ve en la versión original, pero con las dos paralelas puedo garantizar que eso es así. Para los que no lo recuerdan, lo voy a poner aquí en pequeño. Tengo esas dos y luego una diagonal que las corta y lo que estoy diciendo es que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de acá. Visto así es más fácil, pero quiero que todo el mundo se fije en que acá está pasando exactamente lo mismo, porque las dos paralelas son las diagonales y la horizontal es la que está cortando. Pulgar arriba si todo el mundo alcanza a ver que este rojo es la misma medida que este rojo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, para el tercero, ya ni siquiera tengo que recurrir al paralelismo de las diagonales. Puedo garantizar de manera certera y directa que este que estoy poniendo en azul es igual que este que está en azul. ¿Por qué? Podemos volver a decir alternos internos, es verdad, pero ¿de qué otra forma yo podría justificar que esos dos azules son iguales? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que cuando tenemos un triángulo y ya me dan dos ángulos, el tercero yo ya lo puedo conocer porque es lo que le falta para 180. Estoy diciendo que en el triángulo grande yo ya tengo dos ángulos, uno que se llama rojo y otro que se llama verde, y el tercero yo decido que se llame azul, y en el chiquito ya confirmé que tengo un verde y un rojo. El que falte tiene que ser exactamente el mismo valor. Es como que yo les diga, tengo un triángulo donde los dos valores suman 120. Y ustedes me dicen en inmediato el tercero es 60. Y les digo, tengo otro triángulo y los dos valores que ya tengo también me suman 60. Perdón, 120. ¿Cuánto va a ser el tercero? El mismo 60. Entonces,
Les decía, puedo decir que los azules son iguales por alternos internos, pero también porque el color azul es el suplemento del rojo más el verde. Pulgar arriba si eso que acabo de decir se entendió. El azul es el suplemento de rojo con verde. Perfecto. Ok, entonces, ahora que vemos que los tres ángulos son iguales, que ambos triángulos tienen rojo, verde y azul, ahora sí, ya puedo decir con total certeza, son semejantes. Y ahora sí, vamos a pasar a resolver el problema. Solo quiero hacer hincapié en eso, que es importante entender qué es semejanza y cómo se comprueba. Así que en este examen, a mis estudiantes que lo tenían que dejar por escrito, esto que acabamos de decir es lo que yo esperaba ver en esa resolución, que me confirmaran que comparten los tres ángulos. Ya habiendo dicho eso, nos vamos para acá. Aquí ya tenía la imagen un poquito más trabajada. Déjenme ordenarla un poquito. Y vean lo que tengo acá. Aquí simplemente el verde y el rojo están al revés de cómo lo planteé acá, de cómo lo planteé en Paint, pero la idea es la misma. Vean, ambos tienen los tres ángulos repetidos y además aquí agregué más información. Como decía, me parece que Daniel, desde que yo sé que el cuadrado tiene área de 16, yo sé que cada lado mide 4, ¿sí? Entonces pongo aquí el 4, pongo aquí el 4. Y este de aquí es la hipotenusa. ¿Cómo encontramos hipotenusa? Con Pitágoras. Si ustedes plantean Pitágoras con un cateto de 8 y un cateto de 4, van a llegar a que la hipotenusa es 4 raíz de 5, ¿sí? No lo voy a plantear por cuestión de tiempo, pero lo pueden hacer bien fácil. El cuadrado de 8 es 64, el cuadrado de 4 es 16, sumados dan 80. Y la raíz cuadrada de 80 80 es 16 por 5. El 16 se sale como un 4 y el 5 queda dentro. 4 raíz de 5. Y esta expresión SQRT la pongo así porque así se suele escribir en programas, en softwares de programación o de matemáticas, porque es la versión en inglés, square root de raíz cuadrada. Entonces esto es 4 raíz de 5. Ya habiendo mostrado todo eso, ahora sí vamos a resolver el problema, que la pregunta es cuánto mide FB, esta diagonal de acá. Y el hecho de que yo haya pedido que me confirmen semejanza con los ángulos no es solo para que me demuestren que lo entienden, sino que eso es lo que me va a permitir encontrar ese valor. Les enseño por qué. Como nos decía, ya se me olvidó quién nos estaba diciendo esto, creo que era Yami, tenemos que establecer las proporciones. Como les dije hace un momento, el hecho de que los lados sean proporcionales y que los ángulos sean iguales son consecuencia uno del otro. Así que si yo ya confirmé que los ángulos son iguales, puedo establecer las proporciones. Pero aquí es donde debemos ser cuidadosos y donde importa todo el trabajo que acabamos de hacer de los ángulos para establecer esta proporción. ¿Qué pensarían si yo escribo lo siguiente? A ver, 8 es a 4 raíz de 5 como FB. A ver, como FB es a 4. Esta primera fracción es para el triángulo grande y esta es para el triángulo pequeño. ¿Qué piensan de eso? ¿Está correctamente planteada esa proporción? Estoy diciendo que este 8 del triángulo grande, Hazel dice pulgar abajo. ¿Por qué, Hazel? Porque las razones, o sea, tienen que ser iguales. O sea, si decimos que 8 es la base del triángulo de AED, entonces a la par o al otro lado de la igualdad tenemos que poner también el otro lado de lo que es la base, que en este caso no es FB, sino que es 4. Exactamente, gracias, Hazel. Tal cual lo acaba de decir Hazel. Para establecer estas proporciones yo debo ser cuidadoso
Y la forma en la que establezco la primera, tengo que replicar la segunda. Vean, voy a poner una fracción que vaya antes de ambas y lo que voy a decir es que 8, Hazel la llamó la base, pero como mencionaba también en un video, en el video de los triángulos, cualquiera puede ser base, pero todos entendemos a qué se refería Hazel. 8 es el lado más largo o el cateto más largo, como le querramos llamar. Hay otra forma de llamarlo y aquí es donde les digo que importa lo de los ángulos. Vamos a decir que 8 o lo que sea que voy a poner arriba de la fracción va a ser lado frente a azul. Y 4 raíz de 5, que es la hipotenusa, la puedo llamar hipotenusa, la puedo llamar lado más largo, pero también puedo llamarle lado frente a rojo. Entonces, esta forma en la que estoy planteando la primera tiene que ser la misma en la que planteé la segunda. Entonces, la segunda no es FB sobre 4, sino al revés, porque en el triángulo pequeño, en este de aquí, ¿quién está frente al azul? ¿Quién es el lado frente a azul? Es 4, como nos decía Hazel. Entonces, arriba va un 4 y abajo es lado frente a rojo. ¿Quién está enfrente del ángulo rojo o el ángulo de 90 grados en el triángulo chiquito? FB, el valor que ando buscando. Entonces, si ustedes ese o el anterior me lo ponen al revés, o sea, si no son consistentes con la forma en la que plantean la relación, va a salir mal. Así que pulgar arriba si se entiende por qué ahora sí está correctamente planteada esta proporción. Ok, excelente. Ojo, acá hay algo que lo vuelve más fácil y es que los dos triángulos son rectángulos. Entonces yo puedo decir cateto más largo, cateto más corto e hipotenusa. Es bien fácil. Pero imagínense que tenemos un triángulo escaleno, un triángulo acutángulo escaleno, donde ahí no tengo una hipotenusa, no tengo un cateto largo ni un cateto corto, sino que tengo 3 lados. Ahí es donde se vuelve más importante esto de identificar los ángulos, porque ahí ya puedo decir el lado frente al ángulo, aquí estoy usando colores, pero si les ponen letras griegas, el lado frente a alfa, el lado frente a beta, el lado frente a gamma, frente a teta, etcétera. Por eso es importante lo de los ángulos, no solo para verificar semejanza, sino también para plantear correctamente esta proporción. Ahora sí, para resolver esto, es bien fácil. Acuérdense que cuando yo tengo una fracción de un lado y una fracción del otro, puedo multiplicar cruzado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿qué estoy haciendo? No, me equivoqué. Permítanme. Ok, vean lo que hice acá. Como les dije, cuando yo tengo una ecuación donde ambos lados son fracciones normales, puedo multiplicar cruzado. ¿Por qué digo fracciones normales? Porque si aquí yo tengo un más 5 o lo que sea, este elemento de acá impide que yo pueda multiplicar cruzado. Esto que estoy haciendo se puede únicamente cuando tengo a la izquierda una sola fracción y a la derecha una sola fracción. Entonces, ¿qué dije? Puedo multiplicar cruzado. En otras palabras, este FB lo pasé a multiplicar a este 8 y por eso se volvió el numerador de la fracción de la izquierda. El 8 lo pasé para abajo. En otras palabras, los intercambié. El 8 y el FB cambiaron de lugar. Y luego, este 4 raíz de 5 se podría intercambiar con el 4, pero me conviene tener todo al lado derecho. Así que simplemente el 4 raíz de 5 lo pasé a multiplicar con 4. Y aquí dejé un 1, pero realmente lo puedo dejar simplemente como FB. Y al resolver esto, veamos la parte que no es el radical. Tengo un 4 y un 4. 4 por 4 es 16 y 16 entre 8 da 2. Entonces esto me lleva a 2 raíz cuadrada de 5, que es el valor al que muchos llegaron. Ojo que acá estoy resolviendo la proporción que establecí, pero la forma en la que lo
lo justificaron, ya no recuerdo quién lo justificó así, de decir, la relación entre un triángulo y el otro es de la mitad. Eso es correcto, porque ¿qué pasa acá? Vean, acá el cateto largo vale 8 y el cateto largo del otro triángulo vale 4. Están justamente a la mitad. Entonces, si lo que ando buscando es la hipotenusa del pequeño, va a ser la mitad de la hipotenusa del grande. Y si la hipotenusa del grande es 4 raíz de 5, la mitad de 4 es 2. Y ahí sabríamos de manera inmediata que la respuesta es 2 raíz de 5. Pero una vez más, aquí teníamos la facilidad de que es fácilmente identificable cuál lado es cuál, el cateto largo, el cateto corto y la hipotenusa. En un ejercicio donde los triángulos no sean rectángulos, es importante saber plantear la proporción. Pero la forma en la que lo justificaron de decir, el chiquito tiene la mitad de las medidas del grande, es correcto. Pulgar arriba si se entendió este problema. Excelente. Como les digo, jóvenes, un problema como este definitivamente no va a salir en el examen de admisión. Esto tiene demasiados pasos. Pero si esto se entiende, yo ya doy por contado que entendieron semejanza, que entendieron la proporcionalidad, que entendieron Pitágoras, que entendieron hasta el hecho de que el área del cuadrado sea 16 y el lado va a valer 4. O sea, este ejercicio mezcla muchas cosas. Así que si esto queda claro, yo me doy por bien servido porque ya me demuestran que entienden varios de los conceptos. Decime, Daniel. Yo cuando estaba resolviendo, me conseguí en lugar de resolver el doble Daniel, no sé si hay un problema con tu micrófono, pero no te entiendo. Sí, sí, no entendí lo que me decía. Si querés, puedes escribirlo en el chat grupal. ¿Alguien más tiene preguntas con este, jóvenes? Como les digo, yo sé que es largo, que tiene un montón de pasos. Como todas las sesiones, esto va a quedar grabado y se va a subir a YouTube. Así que si alguien tiene dudas, los invito a volver al video, a volver a esta parte y escuchar detenidamente la explicación. Yo estoy consciente que son varios pasos, pero de nuevo, aquí estoy mezclando un montón de temas. Así que si se logra entender en completitud, eso es bueno, porque ya entendieron un montón de conceptos. A ver, luego está el tema de cuadriláteros. Este era el último de los videos que había quedado desde la semana previa. Aquí ni siquiera estoy tratando el tema del último video de los ejercicios. Ese tema creo que lo vamos a terminar discutiendo hasta la sesión de repaso de la que les estoy hablando. Así que ahorita nos vamos a centrar en en el video de cuadriláteros, otros polígonos y círculos. Y les habían quedado ejercicios de tarea. Y el primero era este. Más que preguntar quién lo resolvió, pulgar arriba quienes lo intentaron, quienes trabajaron este problema. Ok, hay unos cuantos, no son la totalidad, no son la mayoría tampoco, pero hay unos cuantos. Ok, vamos a resolverlo entre todos. Primera cosa que hay que saber es identificar de qué cuadrilátero estamos hablando. Nos dice Daniel que lo intentó y no lo pudo resolver, no hay problema con eso. Me interesaba que todos lo intentaran para que todos hablemos de lo mismo, todos estemos en la misma página. Así que la primera pregunta es, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Eso es diferente a calcular el área. Esa pregunta es más fácil. De hecho, alguien me escribió hace como 2 horas preguntándome por la fórmula para resolver el área de ese cuadrilátero. Y tienen razón que yo cometí el error de dejar esto como tarea cuando la fórmula del área de los cuadriláteros la cubro hasta el último video, el de los ejercicios. Así que no debí dejar este como tarea de ese video, pero para aquellos que ya vieron el último, ya sabrán cómo hacerlo. Y si no, estoy seguro que en algún punto de sus formaciones han visto la fórmula que vamos a usar. Pero antes de decidir la fórmula a utilizar,
quiero saber qué tipo de cuadrilátero es, cómo se llama, cómo se clasifica. Y eso sí estaba en el tercer video, eso sí me lo tienen que decir. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Ajá. Me ponen un paralelogramo. No, Daniela. El nombre en sí no recuerdo, pero sí recuerdo que en el video menciona de que hay un tipo que es porque tienen lados paralelos iguales, no todos, porque creo que trapecio es el que tiene todos iguales. Entonces no se me ha ido el nombre, pero sí sé de que dice de que es un tipo que solo tienen lados inversos que son iguales. Ok, ok, gracias Y Daniela. que esos dos lados creo que son los que suman 90 grados. Ok, perfecto. De hecho, vos misma acabas de corregirte lo que yo estaba a punto de corregirte, porque me dijiste lados iguales. Y los cuadriláteros que tienen lados iguales son el cuadrado y el rectángulo, y no son esto. Quisiste decir ángulos iguales, y digo que te autocorregiste porque de ahí dijiste suman 90. Y sí, tenés toda la razón de que los ángulos son iguales y el valor que tienen que sumar en cierto tipo, a veces son 180, a veces no, pero aquí estás hablando de ángulos. Y sí, es un trapecio. Hay personas en el grupo, en el chat, están poniendo, alguien puso trapezoide, no es trapezoide, es un trapecio, alguien puso rombo tampoco, y alguien puso isósceles, correcto. Esto es lo vamos a escribir aquí, trapecio isósceles. Es bien difícil escribir isósceles. No sé cuál sea la etimología de esa palabra, pero es difícil, por la tilde y la SC. A ver, entonces, trapecio isósceles. ¿Qué significa que sea un trapecio? La forma en la que yo siempre refiero a los trapecios, porque así nos los enseñaron a todos, es esta figura que parece falda, ¿sí? Que tiene esta forma. Voy a intentar replicarla acá. Más o menos. Tenía que haber quedado simétrico. Eso es un trapecio. Ahora, eso de ahí, eso que estoy poniendo ahí, sería un trapecio escaleno, porque no lo hice simétrico. Si lo hiciera perfectamente simétrico, es decir, que tiro una línea y los dos lados son iguales, si lo hubiera podido dibujar bien, o sea, una falda perfecta, eso es un trapecio isósceles. ¿Qué es lo que lo vuelve isósceles? Que los lados no paralelos, estos que no son estos, sino que son estos, los lados no paralelos son iguales. Y como decía Daniela, los ángulos en un trapecio paralelo son iguales. Este de acá es igual que este de acá y este de acá es igual que este de acá. Esas son las propiedades que tiene un trapecio isósceles. Y la fórmula para calcular el área de un trapecio isósceles, la vamos a escribir aquí en Word. El área es la semisuma de las bases, o sea, base mayor y base menor, se usa B grande y B pequeña, entre dos. Eso es lo que lo vuelve semisuma. El hecho de dividir entre dos es la parte de semi. La semisuma de las bases multiplicadas por la altura, ¿sí? En otras palabras, volviendo a este dibujito, significa que lo que tendríamos que hacer es sumar esta base, dividir entre dos y multiplicar por la altura. ¿Qué es la altura? Ojo, y ahí no me vayan a cometer ese error de decir que este lado es la altura. Ya hablamos desde los triángulos de qué es una altura, que una altura es la línea que conecta la base con con el punto más alto de la figura, pero con una condición, que es a ángulo de 90, ¿sí? Si aquí hay ángulo de 90, entonces esa sí va a ser la altura. Así que les decía, lo que tenemos que hacer es base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por esta línea en color morado, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora sí, volvamos a la figura que estamos trabajando. ¿Es este un trapecio isósceles? Sí. ¿Por qué? Veamos y comprobemos que sí lo es.
Primera cosa, me están diciendo que esta medida y esta medida son iguales, ¿sí? 13 y 13. Además, este ángulo de acá, vean, tiene una curva y este una curva, es decir, este es igual que este. Y para esos dos se ponen dos curvas, que esa es la forma de demostrar que esos dos son iguales entre sí. Entonces, los ángulos son iguales 2 a 2 y los lados no paralelos son iguales, valen 13 cada uno. Entonces, ¿qué significa? Que esto de acá es ese trapecio isósceles, ese dibujo de la faldita girado. Quiero que todo el mundo vea eso. La base grande es esta de acá, la base pequeña es esta de acá, ¿sí? Entonces, para no estar volteando la cabeza, voy a intentar dibujar otra vez, a ver si hoy sí lo logro. Yo recordaba que había trapecios acá, pero bueno, vamos a intentar dibujarlo bien. Vamos a dibujarlo como lo veríamos normalmente, sin rotarlo, sin que gire. Ok, digamos que más o menos. Volviendo a poner los valores, sería 20, lo vamos a poner más al centro, 20, este de aquí es 10, este de aquí es 13 y este de acá es 13. Primera cosa, pulgar arriba si todo el mundo identifica que la figura del ejercicio es simplemente un trapecio isósceles rotado. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, entonces, vean, ya tenemos las dos bases, la base mayor y la base menor, 20 y 10. Su semisuma es 15, eso lo tenemos inmediatamente. ¿Qué es lo que nos va a tomar un ratito encontrar? La altura. Porque de nuevo, la altura, y esto debe quedar muy, muy claro, la altura no es este lado, jóvenes. La altura es la línea que conecta las dos bases mediante un ángulo de 90. Eso de ahí es la altura. Lo vamos a llamar de esa manera, h. La H en la altura es porque es la palabra en inglés height. Alguien me está poniendo en el chat el valor que le dio la altura. ¿Me querés compartir cómo lo calculaste? O sea, al resto. Hola. Hola. Recordando lo que dijeron, como la base ya sabemos que es 20, y si trazamos dos diagonales a los dos lados, digamos a las dos bases de arriba hay un 10 y a las dos líneas las trazamos así, ¿sí? Vamos a quedar que eso va a valer, eso vale 10 porque lo cortamos, entonces ese chiquitín va a valer 5 y el otro va a valer 5 y la suma va a ser 20, que es el total, lo que nos da. Entonces, ya sabiendo eso y sabemos que podemos usar cualquiera de los dos, yo usé el de la izquierda. Entonces, como ya sabemos que allí hay un 13, que digamos es la hipotenusa, y allí hay un 5, que es la base, podemos decir que el cateto que no conocemos, o sea, 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, más, yo le pongo X. Entonces eso me dio 169 es igual a 25 más x al cuadrado. Y de allí ya le pongo 169 menos 25 y me dio 144 y la raíz cuadrada de eso es 12. Perfecto. Excelente, Yami. Tal cual lo acaba de decir Yami. A ver, vamos a repetirlo para que todo el mundo siga la explicación. Como dice Yami, el hecho de que la altura de arriba, perdón, la base de arriba, la base pequeña, mida 10, es lo que me permite establecer estos valores de aquí abajo. Como ella dice, si trazamos, y ahí te voy a hacer una pequeña corrección, dijiste dos diagonales, esas no son diagonales, son alturas. Si trazamos las dos alturas en color rojo, las líneas verticales rojas, yo sé que si lo de arriba es 10, ese pedazo entre las dos cosas rojas va a ser 10. Por eso lo he puesto acá. Si esto va a ser 10 y la base grandota, la base de abajo, la base que sí es base, mide 20 y ya estoy ocupando 10, los dos pedacitos de los lados tienen que sumar 10. Y ahora, ¿cómo puedo estar seguro que son iguales? Gracias a que sé que es un trapecio isósceles. Si no fuera isósceles, sino que fuera una falda, volvamos a decir, no simétrica, es decir, esto está acá y esto está más inclinado, como el primer dibujo que intenté hacer, ahí yo no podría saber si son 5 y 5, o 6 y 4, o 9 y 1, solo sabría que suman 10.
Pero aquí, gracias a que es isósceles, yo sé que los dos pedacitos van a medir lo mismo. Y si miden lo mismo y suman 10, son 5 y 5, como nos dice Yami. Entonces, centrémonos ahora en este triángulo de acá, este que estoy coloreando en verde. Como dice ella, puedo utilizar Pitágoras. ¿Por qué? Porque la definición misma de altura me dice que esto de acá es 90. Si eso es 90, pues este de aquí también es 90. Y es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es 13, el cateto de abajo es 5 y me queda por encontrar el cateto vertical. Pueden hacerlo con Pitágoras, como dijo Yami, 169 menos 25 da 144, pero también es importante, así como yo les hablé del pitagórico básico 3, 4, 5, cuando hay tres valores que coinciden con un triángulo rectángulo y son enteros, a eso se le llama terna pitagórica. Y así como existe la terna pitagórica del pitagórico básico que les he dicho, 3, 4, 5, hay otras. Y una de esas, una muy utilizada es 5, 12, 13. Entonces, si ustedes ya saben que una hipotenusa es 13 y un cateto es 5, inmediatamente pueden saber que el otro es 12. Tampoco es que Pitágoras les vaya a quitar mucho tiempo, son números chiquitos y manejables. Se tardarán 30 segundos resolviendo un Pitágoras, pero si ya tienen en la cabeza que hay una terna pitagórica que es 5, 12, 13, aquí es fácil identificar. Hipotenusa 13, el cateto chiquito 5, el cateto que falta 12. Entonces, significa que esta medida de acá, esa h, es igual a 12. ¿Sí? Y ya tengo todos los elementos que necesito para resolver. Nos regresamos a Word y vamos a resolver esa, esa fórmula. A ver, me están diciendo que es la semisuma de las bases. Base mayor es 20, base menor es 10 sobre 2, multiplicado por la altura que ya calculamos, y es 12. El resultado del paréntesis, 20 más 30, perdón, 20 más 10 es 30 y entre 2 da 15 por 12. ¿Y eso va a dar cuánto? A ver. 180. A ver, sí. ¿Quiero ver? Sí, 180. Pulgar arriba si se entendió la resolución. Perfecto. Entonces, recapitulando, jóvenes, ¿cuál era el orden a seguir? Primerísimo paso, identificar qué tipo de cuadrilátero es. Dadas las medidas y dadas esas pequeñas señales que tenemos de los ángulos, yo puedo estar seguro que es un trapecio isósceles, solo que está rotado, pero es un trapecio isósceles. Y para eso tenemos esta fórmula. Algo que quiero mencionar, no sé si lo he mencionado antes o si se los han dicho a las personas de admisión del ESEN, es que cuando se requieren fórmulas, el examen, o por lo menos esa era la versión que nosotros manejábamos, les incluía una parte de fórmulas para que no se tengan que memorizar esto. Pero las áreas de triángulo, cuadrado, círculo y hasta el trapecio no son tan difíciles, así que memorizarlas tampoco es que sea muy complejo, pero me parece que estas fórmulas vienen en el examen. O sea, les traen como una imagen con todas las fórmulas que pueden llegar a necesitar y ya ustedes tienen que identificar si la usan o no. Pero de nuevo, esta fórmula de acá no es tan compleja y yo sugeriría que la tengan en la cabeza, así como la del círculo que es pi por radio al cuadrado, la del triángulo que es base por altura entre dos. Esta yo sugeriría que es importante memorizarla. Es la semisuma de las bases por la altura. Entonces, las bases ya me las daban, lo que había que encontrar era la altura. ¿Cómo encontré la altura? Usando Pitágoras, sabiendo las medidas, lo cual era posible, dado que es un trapecio isósceles. Si no fuera isósceles, habría sido más complicado o imposible de resolver. Perfecto. Esa era la solución, 180. Y ahora vamos a pasar al segundo que les había quedado de ese video. Vean. Dice, llene los espacios en blanco con la respuesta correcta. Literal A,
Si el radio de un círculo se duplica, entonces su área se multiplica por un factor de. Piénsenlo en estos términos. Creo que lo incluí en el video. Cuando pensamos en pizzas, acá en Estados Unidos, por ejemplo, que no usan el sistema métrico, sino el sistema imperial por algún motivo que solo ellos entienden, porque son literalmente el único país en el planeta que lo hace, ellos trabajan con pulgadas y las pizzas se las venden por las pulgadas que tienen de diámetro. Entonces imagínense que a ustedes les dicen que pueden elegir entre una pizza de 5 pulgadas de diámetro o una de 10 pulgadas de diámetro. Entonces la pregunta ahí es, ¿duplicar el diámetro o el radio en este caso, duplica el área o la triplica o la cuadruplica o la quintuplica? ¿Cuál es el factor por el que se incrementa el área? Eso es lo que estamos preguntando acá. Literal B dice, si el largo y el ancho de un rectángulo se duplican, entonces el área se multiplica por un factor de. Y esa es la otra pregunta. Como entiendo que no todo el mundo tuvo el tiempo para trabajarlo, les quiero dar un par de minutos para que escriban, resuelvan y tengan respuestas preparadas y las discutimos en un momento. De nuevo, lo que espero son números. Por ejemplo, si duplicar el radio me triplica el área, lo que espero para el literal A es un 3. No es un 3, pero a eso me refiero, que me tienen que dar el número por el cual se va a multiplicar el área total a consecuencia de duplicar el radio. Así que tómense un momento, piénsenlo, analícenlo. Voy a hacer esto un poquito más grande y lo discutimos en un momento. Ok, vamos a resolver. Vamos primero con el literal A y ya una vez hayamos explicado el literal A, voy a dejar que el B lo trabajen ustedes. Centrémonos en el literal A. Luis, ¿me querés compartir cómo lo resolviste? No supe cómo plantearlo, así que solo sustituí y cuándo era la proporción. Perfecto, perfecto. Eso era lo que les iba a decir. Un primer abordaje es usar valores.
a ver, yo ya les dije que mi método favorito es plantearlo con letras, algebraicamente, porque es una versión generalizable de la solución. Pero si, de nuevo, este examen va a ser con tiempo, si no se nos ocurre cómo plantearlo de inmediato, no está mal tampoco usar valores. El problema con usar valores, con usar números específicos, es que de repente no sé si lo que acabo de descubrir que se cumple para el 2, el 3, el 4, también se cumple para todos los demás números. Así que vamos a decir que se pueden usar valores. ¿A qué me refiero con usar valores? Imaginar un círculo con radio 3, calcular su área, y luego en lugar de radio 3, radio 6, que es lo que me están diciendo, que el radio se duplica. Puedo probar círculos con 3 y con 6, con 5 y con 10, con 4 y con 8, con 7 y 14, etcétera. Pueden probar valores. Pero alguien me dice que se tiene que salir. Recuerden que pueden salir en el momento que lo necesiten y que los videos van a quedar subidos. Entonces, volviendo, les decía, Luis, decime. Creo que sería por 4 porque como lo está afectando por 2, pero está afectado por el cuadrado también. Exactamente, así es. Entonces, les decía, jóvenes, pueden probar valores, 3 y 6, 5 y 10, 15 y 30, etcétera. Pero les quiero mostrar cómo se plantearía en términos algebraicos, en términos generales. A ver, sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Ahora, vamos a decir que este círculo lo vamos a llamar 1. Vean, en el subíndice he puesto C1. Entonces, el área del círculo 1 va a ser pi por radio al cuadrado. Y ahora vamos a hablar del área del círculo 2. Un círculo donde la condición es, ¿cuál? Que el radio se duplicó. Entonces, volvemos a poner pi y sabemos que después va radio al cuadrado. Pero ¿qué está pasando con el radio? Ahora, si yo dije que en el primero el radio se llama R, aquí ya no se va a llamar R, porque se duplicó. ¿Cómo se va a llamar? 2R. Y si ustedes resuelven esto, pi sigue estando ahí. Y ahora les pregunto, 2R al cuadrado, ¿cuánto da? Esta fue la primera sesión que tuvieron conmigo, exponentes. Y decíamos que cuando al interior del paréntesis las cosas se multiplican, la potencia se reparte a ambos. Entonces, ¿cuánto es 2R al cuadrado? 4R al cuadrado. Reordenándolo, solo poniendo el número antes, significa que el área de nuestro nuevo círculo es 4 veces pi por radio al cuadrado. Y fíjense que el área original era eso en amarillo y el área del nuevo valor es 4 veces esa área original. ¿Qué significa? Que la respuesta del literal A es 4. Si duplico el radio de un círculo, su área se multiplica no por 2, sino por 4. Pulgar arriba si eso se entiende. Excelente. Entonces, como les digo, así se plantearía en términos algebraicos. Abner, ¿fue que se te fue ese botón o tenés dudas? No, no lo entendí, la verdad. Ah, ok. A ver, vamos a probar con el otro método que les decía, probando valores. Imagínense que el área del primer círculo va a ser pi por, digamos, 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado, eso te da 9 pi. Uy, te da 9 por pi. Ahí está. Y el área de un segundo círculo, en lugar de tener un radio de 3, va a tener un radio del doble, de 6. 6 al cuadrado es 36 por pi. Y ahora, si te fijas, ¿qué relación existe entre 9 y 36?
36 no es el doble de 9, es el cuádruple. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Comparar estos dos. Dividir 36pi entre 9pi, eso te da 4. Si en lugar de usar 3 y 6 usas 5 y 10, te va a quedar 25 y 100. Y 100 es el cuádruple de 25. Si en lugar de 3 y 6 y en lugar de 5 y 10 usas 7 y 14, te va a quedar 49 y 196. Y si dividís, otra vez te va a quedar que es 4. ¿Qué hice yo para no estar probando tantos valores? Usar letras. Aquí usé R y aquí usé 2R. Y aquí, al comparar estos resultados en amarillo, tengo exactamente las mismas cosas. ¿Qué es lo único que cambia? Ese 4 de ahí. Con eso se entiende un poco mejor. O sea que se multiplica al final 4 veces. Así es. Ah, ok. Entonces, en otras palabras, si ustedes van, qué sé yo, a la Pizza Hut y les dicen que les van a duplicar el radio de la pizza y les preguntan cuánto les deberían cobrar en función de la comida que tienen ahora, deberían cobrarles no el doble del precio, sino 4 veces el precio, porque Cuatro ahora veces. tienen 4 veces la cantidad de comida, ¿sí? Al final. ¿Por qué pongo este ejercicio? Porque normalmente lo que inercialmente pensaríamos es que se duplica el radio, se duplica el área, pero no es así. Si duplican el área, el radio, cuadruplican el área. Pulgar arriba, si eso se entiende. Ok, excelente. Perfecto, jóvenes. Así que ya saben, si les venden una pizza con el doble del radio y les cobran menos del cuádruple, están haciendo un buen negocio. Ahora sí, les dejo el literal B para que lo piensen ustedes. Ya habiendo discutido el del círculo, ahora piensen ustedes el del rectángulo. Les doy un par de minutos. Alexander, decime. Sí, yo tenía una pregunta, pero es con respecto al ejercicio anterior. Sí, Eh, Más que una pregunta es conocer cómo se puede saber cuando no tenemos que hallar la hipotenusa, sino encontrar uno de los catetos, porque yo en un inicio lo estaba haciendo con la hipotenusa y me salía el valor en negativo por obvias razones, ¿verdad? sí. Ya que la raíz era irregular. Entonces yo ahí me confundí, pero ya cuando la compañera mencionó cómo era el correcto planteamiento, entendí que se resolvía por la otra fórmula, que es encontrar uno de los catetos, pero me quedó la duda cómo saber en qué ocasiones debo de hacerlo de esa manera. Perfecto. La base es recordar la definición de altura. Como lo dije en el video de los triángulos, cuando yo tengo eh, un triángulo, hagámoslo raro, no puedo modificar eso, permítanme. Vamos a empezar por acá. Ok, si yo tengo ese triángulo y te pregunto cuál es la altura que le corresponde a esta base horizontal, la altura, decíamos, es la línea que conecte esa base con el con el, perdón, vértice opuesto en ángulo de 90, ¿sí? De nuevo, aquí esa es la clave, recordar que la definición de altura requiere un ángulo de 90. Si vos tenés eso claro, cuando te pregunten por la altura, ya no de un triángulo, sino de este trapecio, sabes que la altura va a ser esta cosa de acá. Va a ser una línea que conecte las dos bases, pero ¿con cuál regla? Que esto de acá sea ángulo de 90, que eso mida, que sea un ángulo recto. Si eso ocurre, ahora vos sabés que lo que andas buscando es esto de acá. Y al recordar triángulos rectángulos, si este es el valor, el ángulo que mide 90, vos sabés que los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. La hipotenusa es el que está enfrente del ángulo recto. Entonces, si esto de acá es ángulo recto, ¿y por qué es recto? Por la definición de altura, sabes que este 13 hace las veces ya no de un cateto, sino de una hipotenusa, porque está enfrente del ángulo recto. Así que esta H que andas buscando, al ser uno de los lados que forman el ángulo recto, es un cateto. ¿Se entiende así? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Dale.
Ok, volviendo a este. ¿Más preguntas con el del círculo? ¿No? Ok, piensen en el literal B, el del rectángulo. Ahora aquí estamos duplicando ya no solo una cosa, sino dos elementos, largo y ancho. Díganme por cuánto se va a multiplicar el área total. Ok, un par de personas me han mandado la respuesta al chat. Abner nos pone en el chat grupal por 6 quizás. Podría ser, pero el quizás no vale. Me tenés que justificar, me tenés que dar razones. Eh, la respuesta correcta, como nos acaban de poner en el chat grupal también, es 4. ¿Alguno de los que me mandó esa respuesta me quiere explicar cómo lo resolvió? Daniel, ¿cómo lo resolviste? Yo lo hice porque asocié el 2 y 2 y dije, ah, bueno, 2 por 2 4. Porque Sí, como en este caso no estamos Que si trabajando con un círculo y con un área que invertís se 50 cuadruplica. centavos, si ganás te dan 30. Si invertís $1 te dan 60. efectivamente, gracias, Daniel. Eh, justamente como lo acabas de explicar, es la forma correcta. Si ustedes siguen el ejemplo que les daba de hacerlo con letras, de hacerlo algebraico en lugar de numérico, van a llegar a esa solución. También le pueden poner valores. De nuevo, imaginarse un rectángulo de, qué sé yo, 3 y 5. Entonces, si se duplican, ahora son 10. ¿Cómo es? No, 6 y 10. Entonces, pueden tomar valores, no hay problema, no hay nada malo con eso, pero les voy a explicar cómo se haría con letras. Vamos a decir que el área del rectángulo 1, de un rectángulo que ya vamos a llamar 1, es base por altura, ¿sí? Esa es la fórmula que ya conocemos. Y ahora el área de un rectángulo 2, lo que les estoy diciendo es que ya no son base y altura normal, sino que cada uno se duplicó. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Sí, se duplicó. Entonces, la base ya no vale b, sino el doble, 2b. Y la altura ya no vale h, sino el doble, 2h. ¿Cuánto es 2b por 2h? 4 por b por h. Y si el valor original era bh, y eso está acá, una vez más, el resultado es 4, ¿sí? Si se duplican base y altura, el área se cuadruplica. Pulgar arriba, si se entiende. Perfecto. Si alguien lo quisiera hacer con ejemplos numéricos, como les decía, imaginemos uno de 3 y 5. 3 por 5 es 15. Y ahora se duplican y ya no son 3 y 5, sino 6 y 10. 6 por 10 es 60. Y 60 es el cuádruple de 15. Así que también se cumple. Perfecto. Ya habiendo discutido todo eso, les propongo este de acá. Vean, léanlo, reflexionenlo, escriban. Si tienen respuesta, me la mandan al chat privado y lo discutimos en 2 minutitos. Por cierto, este es un falso o verdadero. Aquí no me van a dar un número. Me van a decir, ¿eso que está escrito ahí es verdad o no?
Ok, un par de personas me han mandado respuestas. ¿Alguien de los que la mandó quiere argumentarme cómo lo resolvieron? Paulo, decime. Ok. Yo igual de igual manera que hice el anterior, lo hice por fórmula. Lo tomé así. Bueno, dice un cuadro, pero yo lo... Ah, bueno, dice un cuadrado. Perdón, había leído cuadro, pero lo asemejé a cuadrado. Entonces, como la fórmula es base por altura entre 2 y en las... Bueno, Cuidado, esa es la del triángulo. oh, híjole, pues sería lado por lado, ¿verdad? Entonces, Sí, exactamente. Lado por lado. eh, pero creo que es lo mismo. Ajá, Es lo mismo. sí, Solo, es lo mismo. entonces, yo puse, entonces, digamos que, bueno, yo lo hice con el del triángulo, pero, ajá, da lo mismo. Sería la base que dice menos, más 2, perdón, más 2. Y el lado de la altura sería lado menos 2, ¿verdad? Así es. Entonces ya solo quedaría como sumar. Ya solo hubiera otro lado menos 2 y otro lado más 2, ya que son 4, ¿verdad? Son 4 lados. Exactamente. Sí, Y ya sí, sí. solo queda pues hacer la ecuación que... Cabal. Ajá. Perfecto, gracias, Paulo. Sí, como dice Paulo, esta sería la forma algebraica, que de nuevo es mi favorita. Pueden hacerlo con números, no hay problema. Pero a ver, sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Base por altura, pero como los cuatro son iguales, le decimos lado. En otras palabras, lado al cuadrado se escribe así, L por L. Y estamos diciendo que la base se incrementa en 2 y la altura se disminuye en 2. Si eso lo opero, ese es un caso de factoreo, la diferencia de cuadrados. No sé si se acuerdan, solo que está al revés. Normalmente les dan esta expresión y les piden factorizar. Y ustedes saben que cuando tienen la resta de dos cosas que tienen raíz cuadrada exacta, el resultado es dos factores donde los valores se suman y en el otro se restan. No sé si se acuerdan de eso, es caso 4 de factoreo. Aquí lo estoy haciendo al revés, como les digo, les suelen dar esto y ustedes suelen responder esto, pero saben que también sirve al revés. Si están viendo esto, esto es el producto de suma y resta, eso es igual a la diferencia de cuadrados. Si lo quieren hacer a pie, largo, el producto de ese par de binomios, lo pueden hacer largo, van a haber elementos que se cancelan, pero siempre van a llegar a esto de acá. En otras palabras, el área original era L al cuadrado, ¿sí? Lado al cuadrado. ¿Y qué estoy teniendo acá? Menos 4. ¿Qué significa? Que aún haciéndolo con letras, aún haciéndolo algebraico, aún haciéndolo general, siempre es el área original menos 4, ¿sí? Entonces es verdadero. Como les decía, ¿qué pasa si alguien lo quiere hacer con valores? Imaginemos que teníamos un cuadrado de 5 por 5. 5 por 5 era 25. Pero ahora me están diciendo que el área es a uno de los lados le sumé 2, 7, y al otro le resté 2, 3. 7 por 3 es 21 y 21 es 4 unidades menor que 25. Se cumple. Una vez más, ¿cuál es el problema o la limitante de usar valores? Que aquí estamos haciéndolo con 5 por 5, pero ¿será que se cumple para 6 por 6, 7 por 7, 15 por 15? No podemos ponernos a probarlos todos. Por eso es que yo prefiero esto. Y aquí, de manera general, sabemos que sí, que siempre se va a cumplir para cualquier valor. Pulgar arriba si eso se entiende, jóvenes. Perfecto. Ahora, alguien me ponía en el chat, es falso porque es un cuadrado, entonces no puede haber aumento en una y disminución en otra. Y es verdad si la pregunta fuera
que al hacer estos cambios, si la cosa que queda sigue siendo un cuadrado. Definitivamente no, lo que va a quedar va a ser un rectángulo, pero fíjense, acá digo que el cuadrado le hago esos cambios y luego pongo el área del nuevo cuadrilátero, porque yo sé que lo que va a quedar no es un cuadrado, va a quedar un rectángulo, pero pongo cuadrilátero porque lo que me interesa es ver el cambio en el área. No me interesa si la nueva figura se va a seguir llamando cuadrado. Pero sí, la persona que me lo puso tiene razón en que el resultado final ya no será un cuadrado. Aquí lo estamos viendo. Aquí tenía 5 por 5 es un cuadrado, pero 7 por 3 ya no es un cuadrado, es un rectángulo. Pero no era esa la pregunta. La pregunta es si el cambio en el área del nuevo cuadrilátero siempre va a ser 4 unidades menor. Y la respuesta es verdadera. Perfecto. Quedan 7 minutos de clase y el último ejercicio que tenía preparado es muy largo para resolverlo hoy. Así que una vez más les pido que alguien me haga el favor de tomar el screenshot y subirlo al grupo de chat de WhatsApp. Dado que varios de ustedes concordaron en que tengamos otra sesión a mitad de septiembre, este va a quedar de tarea para ese día. Similarmente, de hecho, creo que para la de septiembre bien podríamos tenerla un sábado para aprovechar y que sea más larga la sesión, porque si se fijan, para aquellos que vieron el último video que les compartí esta semana, no hicimos ningún ejercicio de áreas y perímetros. Y esos ejercicios me interesa que se cubran porque por lo menos uno saldrá en el examen, me parece a mí, porque lo listan entre los temas. Así que para ese día que de nuevo en los próximos días les confirmo exactamente la fecha, vamos a cubrir esto de acá, ejercicios de áreas y las preguntas que ustedes tengan de la guía de estudios. Pulgar arriba si están de acuerdo con eso, porque de nuevo, si nos vamos a juntar una vez más, espero yo que todos tomen el compromiso de estudiar en estos días. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Puede alguien mandar el screenshot? Por favor. Muchas gracias, Joan. Entonces, así quedamos, jóvenes. Sí, dale, Paulo, tenés una pregunta. Ah, perdón, ¿te referías al final, después, directamente a mí? Sí, está bien. Entonces, solo para cerrar, vean, en este problema nos están diciendo, clasifique el siguiente polígono según su forma y según la relación de sus ángulos y lados. ¿Qué quiero decir con eso? Para los que sí vieron el video de cuadriláteros, saben, perdón, de polígonos, saben que los polígonos pueden ser regulares o irregulares y que también se clasifican en función del número de lados. Así que, dado que todavía tenemos 5 minutitos, primera pregunta. De acuerdo al número de lados, ¿qué tipo de polígono es ese? ¿Es un pentágono, hexágono, heptágono, octágono? ¿Qué es? Ajá, Paulo. Creo que, bueno, sí es un hexágono, ¿verdad? Exactamente, es un hexágono. ¿De qué depende? De que mida, de que tenga 6 lados. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué pongo esta figura? Porque yo sé que, así como les decía en la clase pasada, que todos tenemos prejuicios geométricos, como pensar que el isósceles siempre se ve así, todos pensamos siempre en un hexágono en la forma del hexágono regular, que tiene esta forma, ¿sí? Pero este de acá también es un hexágono. Ya les estoy adelantando que es un hexágono irregular, porque los lados no son iguales y los ángulos tampoco. Casi todos miden 90, pero hay uno que no. Este de acá. A ver, vamos a llevarnos rapidito a Paint este dibujo. Les decía, casi todos los ángulos miden 90. Ese mide 90, este mide 90, este también y este también. Pero el último, este de acá, no mide 90, eso mide 270. Entonces no es un ángulo, perdón, un polígono regular, sino irregular. Pero, como decía Pablo, es un hexágono, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pongo a contar los lados y salen 6. Entonces, aunque no se parezca al hexágono que me enseñaron desde cuarto grado, eso es un hexágono. Quiero que eso quede claro.
Luego preguntan la suma de los ángulos internos, las diagonales, eso se responde una vez más con lo que se cubre en el video de polígonos. Y la última pregunta, que para mí es la de las más importantes, es si se puede o no calcular el perímetro y si sí, que lo calculen. Les queda de tarea, como les digo, piénsenlo, analícenlo y ojo que estoy preguntando solo perímetro, no área. Después discutiremos por qué no pregunto área, pero lo que se pregunta es perímetro. Así que dicho eso, y gracias a la persona que mandó el screenshot, les queda de tarea eso, ver el último video y repasar la guía de estudios. Les digo que la idea es quedar de vernos a mediados de septiembre. ¿Qué significa? Que probablemente pase más de una semana, quizás 2 semanas hasta que nos veamos. ¿Qué es lo que no quiero que pase? Que cuando nos volvamos a ver en 2 semanas, me digan que no han estudiado. No por mí, jóvenes, sino por ustedes, porque estamos a un mes del examen. El tiempo es suficiente, más que suficiente, para ir bien preparado al examen, pero depende de que estudien. ¿Qué les recomiendo yo de aquí hasta que nos volvamos a ver? Que agarren la guía de estudios y se hagan 2 ejercicios todos los días de aquí hasta ese día. Si hacen eso, créanme que se van a sentir mucho más tranquilos de sus conocimientos, de sus capacidades y de su agilidad a la hora del examen. Así que con eso nos quedamos. Literalmente estamos a 1 minuto de que se venza el plazo de la sesión. Así que corto la grabación y nos vemos algún día de septiembre. Adiós, jóvenes. Adiós, profe. Puede ser. Buenas Adiós. noches.